Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en un programa más de la historia que quiero vivir, que como ustedes bien saben, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, naturalmente aquí en la capital de la República Mexicana, en muchas más ciudades del interior que estamos ganando ya la batalla contra los autos lujosos. También llegamos, por supuesto, a los Estados Unidos de América, a Canadá, a Puerto Rico y a todo el mundo a través de internet en la página www.radioformula.com.mx, desde donde pueden ustedes escucharnos donde quiera que estén, porque sabemos que hay muchos amigos que efectivamente gustan de la historia de México y nos sintonizan a través de este medio digital de internet, desde París hasta Buenos Aires y desde todos los rincones del mundo, como ha sido ya testigos muchos de ustedes en este programa, que he podido leer comunicaciones que vienen de todas partes, las cuales agradezco infinitamente. Nuevamente tengo que hacer la transmisión vía telefónica aquí desde la casa de ustedes, por lo cual le agradezco a Daniela y a don Raúl, mi productora y mi operador, que hagan este enlace telefónico, en virtud de que aún no puedo. Me faltan todavía varias semanas para poder ir al estudio personalmente, pero ya estamos aquí de nueva cuenta, transmitiendo en vivo, eso sí, y por supuesto saludando a los amigos que hacen favor de comunicarse, ya sea al correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com o bien en el Facebook Villalpando y la Historia, como don José Naum, que ya nos escribió, muchas gracias. Don Manuel García López Vázquez desde Querétaro, muchas gracias también. Doña Eugenia Molina, que me dice algo muy curioso, que cómo se le haría para que los diputados y los senadoras escucharan este programa, que les haría mucha falta. Pues lo mismo pienso, doña Eugenia, muchas gracias. Don Israel de la Cerda, que me pide que a ver cuándo hablamos de la vida cotidiana en Tenochtitlan, es un tema interesante, lo haremos con todo gusto. A don José Luis Espejer, que está ahorita manejando su unidad desde Oaxaca a Puebla, también lo saludamos. A don Rolando Orozco allá en Puebla, dice que la ciudad conservadora todavía sostiene a los autos de lujo, pero ya caerá Puebla como cayó el 2 de abril, don Rolando. Doña María Georgina también nos saluda desde San Miguel, el Alto Jalisco. Gracias muy amables. Y bueno, vamos a iniciar el tema de hoy, que como vieron ustedes que lo planteé, quisiera hablar del pecado original de nuestra democracia. ¿Por qué los mexicanos tenemos tanta desconfianza por los procesos electorales? ¿Por qué cada vez que hay elecciones, y no digo ahora, tenemos poca memoria, pero si ustedes recuerdan, no hay momento electoral en la historia de México en donde no brinque de inmediato esa briznita de desconfianza de saber si las elecciones fueron legales, legítimas, ordenadas, correctas, verdaderas? Y esto ha sido algo que nos ha perseguido, repito, no es de ahora, es de todo el tiempo. Simplemente basta con recordar, yéndonos hacia atrás, lo que ha pasado a lo largo de los hace 3 años, hace 6 años, hace 9, hace 12, y de ahí hasta donde ustedes quieran. Y por eso yo quisiera el día de hoy examinar un punto concreto de historia electoral mexicana, sobre todo ahora que se puede, porque ya saben, amigos, que cuando comiencen las campañas electorales no se puede hablar de nada de esto, comienzan las vedas, y de plano pues hay que permanecer calladitos mientras estos hacen lo que tienen que hacer o deshacen lo que van a deshacer. Ya no sabemos, es parte de la desconfianza, una desconfianza que nace desde el primer momento en que en México hubo elecciones. Por eso hoy quiero invitarlos a que hagamos un viaje en el tiempo y nos traslademos todos a aquel periodo de 10, 12 años nada más en que estuvo vigente la Constitución de 1824. Vámonos a aquel tiempo para ver cómo nacen las instituciones electorales, cómo son las primeras elecciones y qué pasó en ellas, y a partir de entonces explicar por qué la mula no era arisca, la hicieron a palos. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué dudamos tanto? ¿Por qué tenemos tanta preocupación y tanto, desconfianza, para ser muy claros, con los procesos electorales, con los árbitros electorales, con los candidatos electorales de cualquier partido, Aquí estoy generalizando y por ello los invito a que viajemos, repito, en el tiempo para explicar
cuándo nace la democracia mexicana y cuándo se echa a perder, que eso es quizás lo más interesante y lo más, pues, lamentable de todo. Miren, amigos, en 1824, cuando México se constituye ya como una república representativa, popular, federal y católica, que así lo dice la propia Constitución, ahí van a empezar nuestros problemas. Cuando se está debatiendo esta ley suprema en el Congreso Constituyente de ese año de 1824, que se reunió en la antigua iglesia de San Pedro y San Pablo, aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, los constituyentes, sin discutir absolutamente nada, y lo pueden ustedes verificar en las actas de las sesiones del Congreso Constituyente de ese año de 1824, sin ninguna palabra en contra, sin discutir, sin opinar, sin nada, directamente aprobaron el texto que les propuso la Comisión de Constitución y que decía esta barbaridad que les voy a comentar. Las elecciones serían indirectas. El pueblo elegiría a los diputados locales para que a su vez fuesen ellos en su legislatura en cada estado de la federación quien votara por el presidente de la República. Pero escuchen, amigos, la barbaridad que se aventaron nuestros primeros diputados constituyentes. Decidieron que aquella persona que tuviese más número de votos electorales sería el presidente de la República. Y resolvieron también que la persona que tuviese el segundo lugar de votos electorales, es decir, el que quedase inmediatamente abajo del ganador, es decir, el perdedor de las elecciones, es decir, el rival del que ganó, iba a ocupar la vicepresidencia de la República. ¿Se dan cuenta de tamaña equivocación? Poner frente a frente al ganador con el perdedor y, por supuesto, en las posiciones más importantes del país. La propia Constitución establecía que se encargaría el poder ejecutivo de la nación a un solo individuo llamado presidente de los Estados Unidos mexicanos, y también preveía que en caso de ausencia, de falta, de incapacidad, de muerte, de enfermedad, de cualquier otra causa que hiciese que el presidente de la República no pudiera gobernar, entraría a suplirlo el vicepresidente de la República, que ya fue electo, como comentamos hace un momento, con este procedimiento que es verdaderamente criminal. El ganador de la elección, el que tuviese más número de votos electorales, lo repito, sería el presidente, y el que quedase en segundo lugar, el inmediatamente inferior, el que perdió la elección en términos políticos, sería el vicepresidente. Esto es lo que dispuso la Constitución de 1824, y a esto le debemos a una mala ley, a una ley pésimamente redactada, le debemos de origen la desconfianza, la duda, porque además una mala ley con actitudes mezquinas, ambiciosas, perversas, que han sido típicas de los políticos mexicanos de todos los tiempos, lo aclaro, desde nuestra más remota antigüedad como república hace ya 180 años, desde aquellos tiempos. Una mala ley combinada con las perversas actitudes de los políticos da como resultado que el país entero, que la población, que los ciudadanos desconfíen de sus leyes electorales. ¿Qué hicieron los diputados? Bueno, como lo he dicho en otras ocasiones y todo el mundo lo sabe, nuestros diputados constituyentes en 1824 decidieron, para ahorrarse el trabajo de pensar, para ahorrarse el trabajo de poder reflexionar, discutir y plasmar un texto que a todos los mexicanos conviniera, decidieron, fíjense amigos, la flojera de mejor copiar la Constitución de los Estados Unidos de América. Pero para colmo la copiaron mal. En aquel momento, en los Estados Unidos de América, que era el modelo de la Constitución Federal Mexicana, que era algo así como la panacea,
Porque si ustedes leen, amigos, la propia Constitución de 24, comienza con un preámbulo que dice: para ser felices los mexicanos tenemos que imitar a la nación del norte, a los vecinos del norte tan ejemplares que han logrado instituciones que garantizan la felicidad de los pueblos, y terminan diciendo: ojalá que los mexicanos tengamos Washingtones, así dice tal cual, tengamos Washingtones para poder ser felices. Y sin embargo, nuestros diputados copiaron mal. ¿Por qué? Porque usaron una muy mala traducción y no se dieron cuenta que los Estados Unidos de América ya había modificado y reformado la Constitución original de 1787 y ya no preveían lo que los ilusos diputados mexicanos pensaron que contenía: que ganaba la elección el triunfador de los votos electorales y que el vicepresidente sería quien ocupara el segundo lugar. Pero amigas, amigos, vamos a un corte y volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este segundo bloque del día de hoy. Muchísimas gracias por sus comentarios. A nuestra amiga Chispita Micú, que nos ha escrito, se lo aprecio muchísimo. A don Carlos Prado, que me dice que ya cayó Torreón y nos está escuchando allá en Torreón, Coahuila. Muchísimas gracias. Don Hugo Alcántara también, que dice que qué buen programa desde Los Ángeles, California. Se lo agradezco infinitamente. Don César Lozano me dice que algún día hablemos sobre los teotihuacanos. Lo haremos con todo gusto. Es un buen tema también, Tengo que ir anotando porque, como dice aquí otro amigo nuestro que me acaba de escribir, don Iván García, él vota por 2 horas de programa, cosa que le agradezco. Yo también quisiera 2 horas para poder avanzar más y abarcar más sobre todo. Y me dice que hay una anécdota que se refiere a que se le preguntó a Napoleón cómo se puede ser una persona honesta, y que el gran corso Napoleón Bonaparte respondió: no seas político. No sé si sea cierto o no, pero muy ilustrativa, don Iván. Don Héctor Patiño también, muchas gracias, que me saluda desde Buena Park, California. Me dice que felicita por el programa, que le interesa mucho la historia de los San Patricios. Es un tema también interesante. Ya platiqué hace algunos años de este batallón que combatió al lado mexicano en la batalla particularmente de Churubusco, donde fueron capturados muchos de ellos, luego ejecutados, y luego tristemente los sobrevivientes que se quedaron a vivir a México tenían que pedir limosna porque el gobierno mexicano ni se acordó de ellos. Pero es un tema que platicamos en algún momento, se lo prometo, don Héctor, muchas gracias. Y don Raúl Tamayo también, que nos escucha desde Indianápolis, dice que como siempre al pie del radio para escuchar este programa. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Estados Unidos, por supuesto. ¿Cuál es el origen? Bueno, el origen de esta cuestión es que los mexicanos de entonces, particularmente en 1824, y especialmente un grupo de diputados que encabezaba Lorenzo de Zavala, este mismo personaje yucateco, ¿se acuerdan que más adelante llegaría a ser el primer vicepresidente de la República de Texas, traicionando a México? Bueno, este hombre ya desde entonces le daba por ser pro-norteamericano, le urgía ser gringo, estoy seguro de ello, y entre ellos, pues decidieron que la manera más práctica de constituir al nuevo Estado mexicano en ese año de 1824 era importando, y se oye muy bonito, copiando más bien las instituciones de los Estados Unidos de América, pues como ellos mismos escribieron, y así lo manifestó el propio Lorenzo de Zavala: si queríamos ser felices, deberíamos ser como ellos. Bueno, se pusieron a copiar y no se dieron cuenta, repito, como dije hace un momento, que en Estados Unidos ya habían modificado su constitución. En 1787, y vamos a un poco de historia norteamericana que es muy interesante e ilustrativa, vale la pena conocerla, hay que entender cómo son. ¿Cómo puede uno vivir de vecino con ellos si no sabemos cómo son? ¿Cómo entender a un presidente como el actual si no sabemos cómo son? Fíjense bien, les va a interesar esto que voy a decir. En 1787, cuando se reúne el Congreso Continental que va a redactar la Constitución norteamericana, efectivamente los primeros diputados de los Estados Unidos que hacen la Constitución deciden, en una especie de muy buena fe, que el presidente de la República para ellos será el que obtenga el mayor número de votos electorales. Recuerden que ellos mantienen desde entonces un sistema de elección indirecto. El pueblo no vota por el presidente, el pueblo vota por un elector que a su vez va a votar por el presidente. Esto lo hicieron, según dice el propio texto clásico que se llama El Federalista, que escribió Alexander Hamilton, Thomas Jefferson y Jay. Dice claramente que esto lo hicieron para evitar
los atentados de la demagogia. Bueno, sea cierto o no sea cierto, el caso es que su elección es indirecta. Y habían planteado que el presidente de la República sería, por supuesto, el que obtuviese el mayor número de votos electorales, y pensando que era la combinación perfecta para que estuviesen representados los ganadores y los perdedores, decidieron que el vicepresidente de la República fuese efectivamente aquel que tuviese el segundo lugar de la elección, es decir, el gran perdedor de la elección. Pero, y aquí hay un pero que es importante destacar, recuerden ustedes que los Estados Unidos de América pueden ser despreciables por muchas razones, pero en otras son admirables. Y conste que lo digo yo, que ustedes me conocen, que soy profundamente anti-norteamericano. Pero hay que reconocer que ellos tienen un concepto, que a veces lo pierden, pero tienen un concepto muy acendrado de lo que es la responsabilidad cívica. El primer presidente de los Estados Unidos fue George Washington. El primer vicepresidente de los Estados Unidos, porque perdió la elección, es aquel famoso ideólogo, jurista, político John Adams, del cual además hay una miniserie maravillosa que cuando puedan véanla. Es muy recomendable ver la historia y biografía de este hombre que ayudó muchísimo a constituir su nación, desde el Acta de Independencia, la Declaración de Independencia de ellos, hasta la Constitución, y luego se va a convertir en el primer vicepresidente, es decir, perdió la elección. Pero tienen una civilidad enorme y a John Adams jamás le pasó por su cabeza desbancar, tirar, darle golpe de estado, promover un cuartelazo, hacer algo en contra de la vida de George Washington. Y claro, de todas maneras, políticamente hablando, los dos, tanto John Adams como George Washington, resentían esta cuestión. Se dieron cuenta que la Constitución estaba mal hecha. Primero porque el propio John Adams le decía a su esposa y a sus amigos que ser vicepresidente en una república civilizada como era la de ellos era el puesto más inútil de la tierra, porque no tenía nada que hacer. Y a su vez George Washington, cuando se encontraba con John Adams, se saludaban muy amablemente, se retiraban los dos. George Washington le comentaba a sus amigos: miren, allí va el vicepresidente pensando siempre en la salud del presidente. Es decir, dando a entender que el vicepresidente lo único que tenía que hacer era sentarse a esperar a que el presidente se muriera, en pocas palabras. George Washington fue electo presidente en 2 ocasiones, y en las 2 ocasiones también fue electo vicepresidente por haber quedado en los 2 turnos segundo en lugar en las elecciones el mismo John Adams. En la tercera elección norteamericana, John Adams, cuando se retira a Washington, gana la elección, triunfa y se convierte en presidente de Estados Unidos, y va a quedar como vicepresidente aquella persona que ocupó el segundo lugar en los votos electorales. Ese es el sistema clarísimo para ellos. Y en esta ocasión la vicepresidencia recae en un norteamericano de primer nivel, de excelencia, otro creador, es más, el autor de la propia Declaración de la Independencia, y también un hombre de Estado que contribuyó a formar a los Estados Unidos de América, y me refiero a Thomas Jefferson. Una pareja, por supuesto, de hombres de una responsabilidad cívica y política cabal. A Jefferson jamás se le hubiera ocurrido deponer a John Adams. Para la siguiente elección, John Adams ya no se presentó, nada más quiso estar un periodo, y la elección la va a ganar abierta y limpiamente Thomas Jefferson, que se va a convertir en presidente de los Estados Unidos en el año de 1800. Pero fíjense, amigos, aquí aparece un personaje verdaderamente ilustrativo de este otro carácter norteamericano que todos conocemos y que hoy se refleja en el presidente actual que allá tienen. Este gringo, aventado, atrabancado, que solamente cree que sus ideas son las importantes, que siente que tiene la verdad, que es bravucón, se llamaba Aaron Burr. Y Aaron Burr hizo una campaña típica de estas bravuconas y peleonero, y llegó a ganar el segundo lugar de votos de la elección. Por lo tanto, quedó como vicepresidente de los Estados Unidos, con Thomas Jefferson como presidente. Y a Jefferson sí le dio preocupación. ¿Por qué?
Porque Jefferson vio claramente que Aaron Burr tenía un carácter peleonero, bravucón, y que este sí era capaz de hacer una trastada. No era como Adams, no era como Washington, y Jefferson se preocupó, y Jefferson entonces introdujo al Congreso norteamericano la enmienda número 12, la 12ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, en la cual suprimió en 1804 la forma de elegir al presidente y al vicepresidente e inventó la manera como actualmente se hace, por esta especie de planilla o fórmula en la que un partido postula al candidato a la presidencia, pero también postula al candidato a la vicepresidencia, de tal suerte que el partido ganador o la mancuerna ganadora sabe que es presidente, y si en caso de que fallezca o pase algo, subirá el vicepresidente, también electo por el pueblo, pero del mismo partido político, de las mismas ideas, con el mismo programa de gobierno, por lo cual hay continuidad, como ha pasado en muchas ocasiones en los Estados Unidos. Simplemente para recordar, vean ustedes, cuando el presidente Nixon renuncia, sube Gerald Ford, que es vicepresidente de su mismo partido. Cuando el presidente Roosevelt fallece en 1945, subirá Harry S. Truman. Cuando el presidente Kennedy es asesinado, subirá Lyndon Johnson, que son del mismo partido, son mancuerna que se presentaron ante la misma elección y el pueblo los eligió a los dos. Esto ocurrió en 1804 y en 1824 en México nuestros diputados no se habían dado cuenta de que la Constitución norteamericana que estaban copiando literalmente ya se había reformado. A este error de inicio, más a las ambiciones políticas de nuestros hombres públicos que están anhelando y buscando la presidencia de la República, les debemos la decepción electoral mexicana. Esta especie de desconfianza que tenemos todos en los sistemas electorales, como veremos ahorita, casi desde la primera elección a la que concurren muchos candidatos, pero tres son los principales, porque eso sí, en México abundan los candidatos presidenciales, desde la primera vez. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer bloque del día de hoy. Muchísimas gracias por los muchos comentarios que hemos recibido. A Maxwell Aurora Flores le agradezco muchísimo también su saludo, me hace una serie de reflexiones interesantes y me pide que lo salude a San Luis Potosí. Pues me da mucho gusto saludar a San Luis Potosí, por supuesto, una ciudad hermosísima que yo quiero mucho y se come muy bien allá, además, pero es entre paréntesis. Don Salomón Abularach me saluda desde Torreón, Coahuila, quiere que salude a su esposa, doña Tatiana Cutiño. Con todo gusto, doña Tatiana. Está usted saludada, por supuesto, y exige 2 horas de programa. Yo también quisiera lo mismo. Don Cornelio Aguirre, le agradezco infinitamente, está escuchándonos. También vota por 2 horas, yo también quisiera. Desde Cozumel, allá en Quintana Roo, se lo agradezco infinitamente. También tenemos otros varios mensajes. Don César Ponce Plasencia, que nos está escuchando, que va rumbo a Tijuana. Él desde Moreno Valley, allá en California, y que está escuchando el programa, muchas gracias. Don Roberto García Martínez, que me está diciendo que hablemos del tema cuando Vicente Guerrero fue depuesto por Anastasio Bustamante. Es parte de esta historia, exactamente, don Roberto, muchas gracias. Déjame llegar a ella, no sé si me da tiempo hoy, sino en el siguiente programa, que esta serie debe continuar porque creo que el tema es interesante para entender por qué somos como somos, y en este caso me refiero a nosotros, los ciudadanos, los que vamos a las urnas confiadamente y resultamos muchas veces decepcionados con un sabor de boca medio agrio, porque no creemos ni en los políticos, ni en las instituciones electorales, ni en todas las marrullerías que hacen. También don Víctor H. Márquez, que me saluda desde Hermosillo, Sonora, muchas gracias. Don Jesús Galaviz, que le recomiende algún libro sobre la independencia de Texas. Le voy a contestar por escrito mejor, don Jesús. Don Víctor Torres Nuevo, desde Páramo, California, que dice que estoy prometiendo ya temas y que le debo él uno sobre la esclavitud en México. Tiene toda la razón. Voy a empezar por usted, don Víctor, porque además usted es un radioescucha fiel y antiguo sobre todo. Don Alfonso de la Mora, que me comenta que no se explica cómo Hillary Clinton, que sacó más votos, ¿por qué perdió? Porque el sistema de él, decía yo al principio, es indirecto. Los votos populares se traducen en votos electorales y finalmente Hillary Clinton, aunque tuvo más votos populares, tuvo menos votos electorales. Así es el sistema electoral de ellos, confuso y difuso, Para ellos es muy claro y seguramente hace lo que, pues,
pensaron sus fundadores? Que no hubiese demagogia, probablemente, no lo sabemos. El nuestro es directo, los ciudadanos votamos directamente por nuestro presidente. Y así lo hicieron a través de los electores en 1824. Fíjense, en ese año todavía no había partidos políticos, eran puros candidatos independientes. Así que lo que hoy estamos mirando no es novedad, ya habían pasado muchos años en México, porque la elección o la democracia y los primeros sufragios y procesos electorales fueron a través de candidatos independientes. Y así como de ahí 40 y tantos, bueno, fíjense, en 1824 apenas están haciendo la República y escuchen la lista de candidatos independientes que se presentaron a la elección de ese año para ser presidente de la República, porque este es un gustazo mexicano, ser presidentes de la República. Compitió don Miguel Domínguez, el esposo de la corregidora, don Manuel Gómez Pedraza, un oficial realista, bueno, que ya era trigarante y por supuesto se quedó en México. Un señor, don Antonio Medina, que quién sabe quién sería, era ministro de Estado, pero vayan ustedes a saber qué méritos tendría. Don Ignacio de la Llave de Veracruz, que era el gobernador y quiso ser presidente. Don Valentín Gómez Farías, que ya andaba en estas. También el general Miguel Barragán, también andaba ahí ya metido, quería ser candidato. También don Vicente Guerrero, don Nicolás Bravo y don Guadalupe Victoria. Ya sabemos que ganó Victoria, pero miren, los candidatos importantes eran esencialmente tres. El propio Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y don Vicente Guerrero. Los tres tenían ese pasado común de haber sido insurgentes. Los tres habían sido además subordinados de José María Morelos y Pavón, y los tres tenían en realidad casi iguales méritos para ser presidente, cada uno con sus propias particularidades, con su propia historia. Vicente Guerrero, por ejemplo, todos sabemos, había sido el último en resistir claramente las andanadas del ejército realista y haberse mantenido hasta el final, como dice la Vox Popular, con la antorcha de la libertad encendida todavía. Fue él quien firmó el pacto de Acatempan con Agustín Iturbide, y él se va a encargar pues de ser un personaje importantísimo, el heredero directo desde el padre Hidalgo y de Morelos. Nicolás Bravo era este muchacho valiente del que ya hablamos hace unos programas. ¿Se acuerdan, amigos, que tenía más en su haber no solamente su heroicidad en combate, sino también este gesto magnánimo y generoso de haber perdonado la vida a los realistas prisioneros que tenía en su poder? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y don Guadalupe Victoria, pues no se diga, un muchacho educado, culto, que se había lanzado a la independencia y que había transfigurado su nombre para convertirse de Miguel Fernández Félix en este nombre que ostentaba el de la propia patrona de la libertad mexicana, Guadalupe Victoria. Los tres, por supuesto, eran personajes de primera línea. Y ganó Victoria. ¿Por qué ganó? Bueno, hay varias consideraciones importantes. Una de ellas es que la gente tenía en este país, que somos oficialmente no racistas y que no discriminamos, pues sí somos bastante discriminadores. A Vicente Guerrero le hacían el feo porque era un hombre que tenía esta cualidad de ser mulato, de ser de orígenes pues bastante oscuros para la sociedad de aquel tiempo, que no tenía inclusive tampoco educación, que era bastante inculto, un hombre pues que a la gente de bien, la gente urbana, no le hacía mucha gracia. Y en cambio los otros dos, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, tenían en su haber que eran blancos. Los dos eran criollos, los dos descendían de españoles, los dos eran de familias más o menos acomodadas, unos más, otros menos, pero finalmente pues Bravo era de una familia de clase media alta rural, y en cambio Guadalupe Victoria, que era además estudiante de Derecho, provenía de una familia bastante más rica, porque sus padres eran mineros acaudalados allá en Tamazula, en Durango. ¿Quién ganó? Ganó Guadalupe Victoria, pero ganó por un efecto mediático importante que hoy conocemos muy bien, por el nombre que tenía evidentemente. ¿Quién no iba a votar por Guadalupe Victoria si ostentaba el nombre de la patrona de la libertad de México, de la Virgen María de Guadalupe? Evidentemente ganó, y ganó relativamente cómodamente. En votos electorales obtuvo 9, en segundo lugar Nicolás Bravo obtuvo 6, y en tercer lugar quedaría
Vicente Guerrero con 3 votos. Todos los demás candidatos independientes obtuvieron solamente 1 cada uno. Y esto pues hizo que Guadalupe Victoria fuese declarado por el Congreso de la Unión como el presidente de los Estados Unidos mexicanos, y su competidor más cercano, el que quedaría en segundo lugar en la elección, el que perdió la elección pues en términos prácticos, fue Nicolás Bravo, quien fue nombrado, designado vicepresidente de la República. Toma posesión de sus encargos y a los pocos años aparece la figura en México de los partidos políticos a instancias del embajador, claro, se llamaba en ese momento el encargado de negocios o ministro plenipotenciario de los Estados Unidos en nuestro país, este personaje tan tristemente célebre que se llama Joel R. Poinsett. Él, que había traído en México la fundación de la logia masónica yorquina para hacer una especie de contrapeso a la logia que ya existía, la logia escocesa, que había sido fundada años antes por las tropas españolas que habían venido a combatir la independencia. Poinsett decide que sus yorquinos, los que son afines, los que piensan, por supuesto, en adorar a los Estados Unidos, como Lorenzo Zavala, que ya platicamos de él, piensan formar el primer partido político. Y escuchen esto, lo que hacen. Le van a poner el nombre más, pues yo diría, típicamente político de este país. Le van a llamar el Partido Popular, el Partido del Pueblo, naturalmente, ¿verdad? Entonces los escoceses también deciden transformarse y van a hacer su partido político, al cual le van a llamar Partido Federalista. Los federalistas, así es seco. Y apareció un tercer partido. Todos los antiguos amigos de Agustín Iturbide, que ya para ese momento había sido fusilado, los antiguos soldados trigarantes, los que habían hecho o consumado la independencia de México, deciden fundar un tercer partido, que originalmente la gente le llama los iturbidistas o los borbonistas, pero que ellos prefieren llamarse, escuchen esto amigos, que es maravilloso, el Partido de los Hombres de Bien. Y van a las elecciones de diputados, y en 1826, cuando se elige el Congreso, en aquel tiempo era cada 2 años el Congreso de la Unión, los diputados, ganan los yorquinos por mayoría, y como son el Partido del Pueblo, el Partido Popular, los populistas entonces, para hablar con toda claridad, deciden promulgar una ley para quedar bien con el pueblo bajo, para quedar bien con los pobres, como ellos decían, para hacer justicia a las mayorías, con estos discursos que ya desde entonces comenzaban a usarse, promueven la ley de expulsión de los españoles, que va a acarrear consecuencias gravísimas a México, porque esos españoles pues ya vivían aquí desde hacía mucho tiempo, no eran más de 16,000, sí tenían negocios, tenían tiendas, tenían haciendas, tenían minas, pues ¿qué creen? Los expulsaron y vino la quiebra financiera y la ruina económica de México, porque estos señores se fueron pero con sus capitales, pues ¿qué pensaban que iban a dejar su dinero? Bueno, esto hace un lío tremendo y va a ocasionar que el vicepresidente de la República, Nicolás Bravo, esté tan enojado que va a promover un plan pidiendo la expulsión de Poinsett, pidiendo la derogación de la ley de expulsión de españoles y queriendo y pretendiendo suplantar, deponer, tirar, quitar al presidente legítimo Guadalupe Victoria para quedarse él en su lugar. Es el vicepresidente de la República el que promueve el primer cuartelazo de nuestra historia. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, en este último segmento, el día de hoy, de la historia que quiero vivir. Muchísimas gracias por sus comentarios y mensajes, como don Ernesto Romo Pérez, que me ha escrito hace un momento, que nos escucha desde Chihuahua. Muchas gracias, se lo aprecio enormemente. Dice que le encanta el programa porque es interesante aprender del pasado. Esa es la idea, justamente, don Ernesto, aprender el pasado, porque, créame, no hay nada nuevo bajo el sol, Ya había independencia en aquel tiempo. Hoy abundan, bueno, en aquel tiempo había 11 o 9, pues es lo de menos, ¿no? En este país todos quieren ser presidentes. Me dice también nuestro amigo, y don Ernesto me pide que hablemos del plan de San Luis. Lo apunto, ya hablé alguna vez de él, pero sin embargo lo haré con todo gusto en una ocasión futura. Y también don Hugo Alcántara, que por qué no estoy yo en la Cámara de Diputados para hacer las leyes, sino los que están, pues ya lo dijo Napoleón, ¿no? Para mantenerse honesto, no hay que ser político, tal cual. Así que ahí está la respuesta.
Bueno, vamos al último tramo, a ver hasta dónde podemos llegar el día de hoy, diciendo que es verdaderamente sorprendente, bueno, en México no es sorprendente, es indignante que el vicepresidente de la República haya actuado como lo hizo Nicolás Bravo, con todo su prestigio de benemérito de la patria, porque han de saber ustedes que para 1824 el propio Congreso de la Unión declaró a algunas personalidades, a los antiguos insurgentes ya difuntos y a otros que seguían vivos como Nicolás Bravo, que lo merecía, tenía méritos más que suficientes ganados en la guerra de independencia, lo nombraron en vida benemérito de la patria. Pues muy benemérito, pues se aventó la puntada, como ya comentamos, de hacer un golpe de estado, de intentarlo para deponer al presidente constitucional Guadalupe Victoria. Afortunadamente fracasó. El presidente Victoria le confió el mando del ejército al general Vicente Guerrero, que salió de inmediato a combatir a los sublevados del Plan de Montaño o de Tudalcingo, como se le conoce, este plan que enarbolaba el vicepresidente Nicolás Bravo, que fue derrotado, fue enjuiciado y no lo condenaron a muerte porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya presidía para ese entonces don Miguel Domínguez y en la que formaba parte destacada dos personajes de primera magnitud, don Andrés Quintana Roo y don Manuel de la Peña y Peña, decidieron que en honor a los méritos que contrajo el propio Nicolás Bravo durante la independencia, sobre todo aquel momento luminoso cuando dio el perdón a los realistas prisioneros, México no le cobraría con la vida su traición a las instituciones y a la Constitución, y se conformaron con mandarlo al exilio, en aquel tiempo al puerto de Guayaquil, allá en el Ecuador. Así que Nicolás Bravo tuvo que hacer su equipaje, tomar a su familia e irse del país, corrido del país por haber roto este sagrado compromiso de la civilidad de respetar la ley. Y él va a ser el primero, pues, el primero que comience con esta historia trágica mexicana de los motines, sazonadas, golpes de Estado, todos en violación flagrante al voto popular que ya había sido expresado en las urnas. Si la gente lo eligió para vicepresidente, porque así quedó en segundo lugar, pues debió haberse conformado como tal y aspirar en la siguiente, que era la idea de Victoria. Si Victoria le tenía mucho afecto a Nicolás Bravo y pensaba que debería ser su sucesor, pero Nicolás Bravo, urgido por ascender a la silla presidencial, decidió adelantarse, fracasando en su empeño y teniendo que ser desterrado del país. Para 1828 llegó la siguiente elección presidencial. Obviamente no voy a detenerme en todo lo que pasó en esos años, simplemente vamos a platicar de lo que sucedió en esta elección. También hubo muchos candidatos. Por supuesto, ya había partidos políticos, y así los federalistas, este partido que era originalmente la logia escocesa, propuso al general que era el ministro de guerra del presidente Guadalupe Victoria, que se llamaba Manuel Gómez Pedraza. Es el candidato presidencial por el Partido Federalista. Naturalmente, los hombres de bien, los antiguos iturbidistas, los trigarantes de antaño, propusieron como candidato al amigo más cercano de Iturbide, al general Anastasio Bustamante, aquel que un amigo nuestro nos preguntaba hace un rato, que habiendo sido realista, pues sí era realista, pero se convirtió en trigarante. Recordemos que en el abrazo de Acatempan hubo un perdón mutuo entre los antiguos insurgentes que encabezaba Guerrero y los antiguos realistas que encabezaba Iturbide, y que al fundirse en ese abrazo también crearon el ejército trigarante, el nuevo ejército mexicano, que se nutrió de antiguos insurgentes y de antiguos realistas, como en el caso precisamente de Anastasio Bustamante, que fue propuesto por este partido tan bonito de los hombres de bien. Y el Partido Popular, o como le decían entonces, el Partido de la Demagogia, que así los atacaban, el Partido del Pueblo, como así mismo se llamaban, propuso como candidato presidencial al general Vicente Guerrero. Pero no fueron los únicos, También participó un antiguo insurgente que pensaba y creía que también tenía derecho de figurar en la política mexicana. Si él había sido un hombre muy importante en la primera época de la guerra, había sido el gozne que quedó en medio entre Hidalgo y Morelos, ¿se acuerdan de él?
Ignacio López Rayón, que todavía para ese momento tenía vida, estaba vivo viviendo en San Luis Potosí, y decidió también que quería ser candidato presidencial porque si los insurgentes más jóvenes como Victoria, Bravo y Guerrero podían ser presidentes, él, que era más veterano que ellos en la independencia, tenía, a su juicio, mucho más méritos para ser presidente de la República. Otro antiguo insurgente, pero que tenía una fama también muy digna, muy respetable, un hombre humilde, honesto, del cual hablaré con más profundidad la semana que entra, el general Melchor Musquiz, un hombre de primera línea, un hombre verdaderamente de una catadura moral, honesto, este sí, auténticamente honesto. Melchor Musquiz también quiso ser presidente de la República. Un señor, José Ignacio Godoy, también se apuntó como presidente. También de nueva cuenta don Valentín Gómez Farías, que desde entonces ya quería, era la segunda vez que participaba. El general Luis Cortázar también se aventó como candidato. Y por último, otro veracruzano, el gobernador de Veracruz, don Ignacio Esteva, también quiso ser candidato a la presidencia de la República. Como ven, en este país abundan los candidatos presidenciales desde siempre, así conocidos y muy desconocidos. Hoy vean la lista simplemente de los 40 independientes y hay unos que en su casa los conocen con todo respeto a ellos, por supuesto. No sea que alguno llegue a la presidencia, cosa que dudo, porque juntar 800,000 votos... Ay, perdón, ya me estoy metiendo en política contemporánea y no debo hacer eso. Pero bueno, esta elección estuvo marcada por algo muy, muy interesante. Fíjense, amigos. Es la primera elección presidencial en México allá en el año de 1828, donde aparece el fenómeno que hoy conocemos todos como la guerra sucia entre los partidos. ¿A poco ustedes creen que difamarse, calumniarse, insultarse, decirse de cosas es una cuestión contemporánea? No, esto viene desde 1828, cuando en los periódicos de aquel tiempo, particularmente en el Águila Mexicana, que era el periódico de los populares, de los yorquinos, y en el Sol, que era el periódico de los escoceses, se decían hasta lo indecible unos contra otros. Obviamente, los populares acusaban a los federalistas, a los antiguos escoceses, como ser los partidos de los ricos, de los aristócratas, de los explotadores del pueblo. Los otros los acusaban de que son los demagogos, los ladrones, la plebe. Bueno, se decían lindura y media, se atacaron con todo lo que fuera posible atacarse, se difamaron, se pusieron un montonal de problemas, a Vicente Guerrero lo quisieron desaforar. No, bueno, pasó todo lo que ustedes se imaginan y se echaron pestes y todos los insultos y agravios que al día de hoy estamos tan acostumbrados, Así que no es novedad. Y a la postre, por supuesto, contando con el favor de ser ministro de gobierno del presidente Guadalupe Victoria, que hay que decirlo con toda claridad, utilizando el apoyo y los recursos que le da ser el ministro de guerra, utilizando seguramente también una serie de artilugios, pues de grilla política barata, para sorpresa de todo mundo que pensaban que el ganador sería el representante del pueblo, para sorpresa de todo mundo, el triunfador de la elección, por el mínimo de votos requerido, por la mínima diferencia, fue el general Manuel Gómez Pedraza. Triunfó con 11 votos electorales, Vicente Guerrero alcanzó 9 y Anastasio Bustamante alcanzó 6. Les voy a decir, Rayón tuvo 2, Musquiz 2, Godoy 2, Gómez Farías 2, Cortázar 1 y Esteva 1. Así que el Congreso de la Unión se aprestó a declarar como presidente de la República para el cuatrienio 1828-1832 al general Manuel Gómez Pedraza y declarar también como vicepresidente al general Vicente Guerrero. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen que pasó, amigos? El Partido Popular, el de Vicente Guerrero, no aceptó el resultado de la elección y hasta hicieron un plantón. Claro, no había la avenida Reforma, el Paseo de la Reforma en esos años. El plantón fue sobre la Alameda porque asaltaron la cárcel de la Acordada, que estaba hoy en esquina de Juárez con Valderas, y a partir de entonces se instalaron en la Alameda, ocuparon también la calle de Plateros, asaltaron el Parián en el centro de la Ciudad de México y exigieron casi, no el voto por voto, pero sí el desconocimiento
de la elección presidencial que pedían se anulara, porque seguramente hubo fraude electoral y seguramente Gómez Pedraza, representando a los aristócratas, había engañado al pueblo y había hecho algún tipo de cochinada para hacerse la presidencia, y ellos, el Partido del Pueblo, ¿por qué iban a obedecer a ese hombre si es un espurio ilegítimo? Su ganador, el auténtico, el que representa únicamente los intereses populares, se llama Vicente Guerrero, y háganle como quieran. Pero de esto hablaremos la semana que entra, amigas y amigos. Continuando con este tema, le agradezco muchísimo, por supuesto, a Daniela allá en la producción, a don Raúl en los controles, y a ustedes amigos, muchas gracias por su atención, y aquí nos escuchamos.